Hola chicos, ¿qué tal estamos? Vamos a ver hoy los signos de los distintos elementos que vamos a utilizar en los elementos de nuestros circuitos y también vamos a ver cómo se pueden asociar las resistencias. En primer lugar, bueno, un circuito eléctrico es un circuito cerrado, ¿vale? Por ejemplo, un circuito eléctrico pues podría ser algo de este estilo. Entonces, como veis, pues cada uno en los circuitos tenemos distintos elementos. Vamos a ver cuáles son. Este, que vendría representado con esto es una fuente de tensión, una batería. ¿Vale? Batería, una pila, una fuente de tensión, todo ese tipo de cosas. Tiene siempre dos rayitas, una más larga y una más corta. La más larga es el polo positivo y la más corta el polo negativo. No hace falta ponerlo, ya se sabe. Más elementos del circuito. Bueno, esto sería pues un cable, un conductor. Un conductor se supone que tiene resistencia cero. Luego tenemos este es pues quizás el más importante que vamos a trabajar, que puede representarse así o también puede representarse así. Y esto es una resistencia. Hay gente o hay libros y demás que, por ejemplo, te dicen que esto es una bombilla. Bien, una bombilla es una resistencia. Una resistencia es todo circuito o toda parte del circuito que lo que hace es resistirse al paso de la corriente eléctrica. ¿Vale? Entonces, una bombilla, pues eso es lo que hace, se resiste a que pase la corriente eléctrica que tiene que dejar ahí energía, que se transforma en calor y en luz en la propia resistencia. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a trabajar con resistencias genéricas. Cuando yo suelo escribir en la pizarra o en el papel, como en este caso, yo represento las resistencias así. Sin embargo, cuando estoy en el ordenador suelo representarlas así, pues porque es bastante más sencillo. De las dos maneras se puede hacer. Más parte del circuito. Pues si tenemos una parte del circuito que esté abierta, esto es un interruptor. Por cierto, este es un circuito que se dice que está cerrado. Está cerrado porque la corriente eléctrica podría pasar por todo él. Si yo aquí tuviera, por ejemplo, un interruptor, eh, cuando el interruptor, os lo tenéis que imaginar como una pieza móvil, pum, se está así, abrimos el circuito. Abrir el circuito significa que la corriente no pasa. Al abrir el circuito es como si tuvieras un agujero en la carretera, ¿vale? Imaginaos, este es un trozo de cable, este es el otro trozo de cable y este es el circuito y este es el interruptor. Pues si está abierto, la corriente eléctrica no circula, porque está abierto, se puede pasar por ahí, ¿vale? Sin embargo, si lo dibujamos así, cerrado, pues ya la corriente eléctrica sí puede continuar su camino y sí tenemos corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Pues se representa como un interruptor, que se suele poner así, puede estar abierto o cerrado. ¿Y qué más cosas? Pues mirad, esto es un amperímetro. Un amperímetro es un instrumento de medida que lo que mide es la corriente eléctrica. Recordad que la corriente se mide en amperios, por eso es un amperímetro. Y esto es un voltímetro. Es un aparato que lo que mide es el voltaje o la diferencia potencial que hay entre los bornes de un elemento. ¿Vale? Mide el voltaje, por eso se llama voltímetro. Ya os pondré en otro vídeo cómo hay que conectar un voltímetro o un amperímetro a un circuito para poder utilizarlo correctamente. Hay muchos más elementos, ¿vale? Hay muchos más elementos, pero nosotros estamos empezando con este mundo de la electricidad. Con las resistencias y las baterías nos valen, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener nuestros cables, vamos a tener... Esto es un circuito perfectamente de los que podemos utilizar en nuestros problemas. ¿De acuerdo? Bien. La batería pues suele ponerse el voltaje que tiene, 12 voltios, el que sea, ¿vale? Y las resistencias, si os acordáis, se medían en ohmios.
Como aquí tengo dos resistencias, no les suelo nombrar R y R, a no ser que las dos sean iguales. Entonces normalmente se suelen enumerar R1, R2, R3, R4, ¿vale? Y esto podría ser, por ejemplo, 120 ohmios y este 40 ohmios, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Las resistencias se pueden estar de forma individual, tal y como vimos en el circuito que he puesto antes, o podemos tenerlas asociadas. Hay dos tipos de asociación de resistencia. Por un lado tenemos la asociación en serie y por otro lado tenemos la asociación en paralelo. Una asociación en serie son resistencias que van una a continuación de la otra. Por ejemplo, aquí tendría tres resistencias en series, R1, R2 y R3. Mientras que en paralelo, pues lo que tenemos es que viene un trozo de cable, este cable se divide en dos, y luego vuelven a juntarse en el mismo trozo de cable, ¿vale? Va en paralelo pues porque una está al lado de la otra. Estos son los dos tipos de asociaciones básicas de resistencia que tenemos. Luego hay alguna mixta, que puede ser una combinación de serie y paralelo, aparte de otras más que no vamos a ver, ¿vale? Importante. Para que las resistencias, aquí he dibujado 3, pero podría haber dibujado 23, ¿vale? Para que las resistencias estén en serie, os tenéis que imaginar una carga eléctrica que viene por el cable. Esto es solamente una parte del circuito, por supuesto, habrá una batería por otro lado, ¿no? Que la carga eléctrica viene por el cable, que pasa por la primera resistencia, que tiene que pasar por la segunda resistencia y que tiene que pasar por la tercera resistencia, ¿vale? Estas tres resistencias están en serie. Imaginaos que aquí hubiera un cable que fuera para otra parte del circuito, ¿vale? Pues entonces en ese caso una carga que entrase pasaría por la primera, a la fuerza pasaría por la segunda, luego estas dos sí están en serie, pero al llegar aquí podría o pasar por la tercera o tirar por aquí para otra parte del circuito. Es decir, esta tercera no está en serie. El que esté en serie no significa que estén en una filita ordenadas, ¿vale? Estas resistencias, estas que puse ayer, que he puesto antes, están en serie. Es decir, la carga eléctrica sale de la batería, pasa por la primera resistencia, a la fuerza pasa por la segunda resistencia y continúa. Luego están en serie, es decir, que esté en serie no significa que estén en fila, significa que están una detrás de la otra a lo largo del cable, ¿vale? Y la carga pasa por todas ellas. En paralelo, sin embargo, fijaos que aquí no ocurre eso. Aquí una hipotética carga que venga por el cable, al llegar aquí se encuentra dos caminos. Y esa carga tirará por la resistencia 1 y continúa su camino y no pasa por la resistencia 2. O tirará por la resistencia 2 y continúa su camino. Por lo tanto, no pasa por la resistencia 1. Es decir, una carga que venga por aquí o pasa por la de arriba o pasa por la de abajo. Nunca por las dos, solo por una, ¿vale? Aquí es un y. Pasa por la primera y pasa por la segunda y pasa por la tercera. ¿Lo estáis viendo? Claro, cuando tenemos una corriente eléctrica no tenemos una carga, tenemos trillones de cargas, ¿vale? Pues trillones pasarán, billones pasarán por arriba y billones pasarán por abajo, pasan por los dos sitios, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos claro que tenemos estos dos tipos de resistencia, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo, vamos a ver cómo se puede calcular una resistencia equivalente. ¿Qué sería una resistencia equivalente? Pues sería una resistencia que me permitiría sustituir a estas tres, por ejemplo, para que yo quito estas tres, coloco esta equivalente, haría lo mismo, ¿vale? Es decir, una resistencia equivalente es una resistencia que sustituye una parte del circuito. Y me va a venir muy bien para resolver algunos circuitos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo varias resistencias en serie, en este caso he dibujado tres, la resistencia equivalente sería la suma de las resistencias. R1 más R2 más R3. Por ejemplo, si esto fuera 10 ohmios, este fuera 30 ohmios y este fuera 20 ohmios, pues la resistencia equivalente sería 10 más 30 más 20. 10 más 30, 40, más 20, 60 ohmios. Me da igual tener tres resistencias de 10, de 30 y de 20 o tener una sola resistencia de 60. El circuito funciona exactamente igual y puedo sustituir una cosa por la otra en cualquier momento. Si observáis,
el colocar resistencias en serie sirve para aumentar la resistencia que tengo yo. Imaginaos que yo necesito un circuito que tenga 2000 ohmios de resistencia y yo no tengo ninguna resistencia de 2000, pero tengo una de 1000 y dos de 500. Pues coloco una de 1000 y dos de 500 una detrás de otra, ya tengo mi resistencia de 2000, ¿vale? Para eso sirve, para conseguir resistencias mayores. Bien, en el caso de la resistencia paralelo es un poco más complicado, ¿vale? Voy a ponerlo aquí para que veáis cómo se hace, aunque luego a vuestro nivel, pues sencillamente os sabréis la ecuación y punto, ¿vale? Pero mira, en este caso también tenemos una resistencia equivalente a esta asociación en paralelo, pero aquí en este caso es lo siguiente. 1 partido la resistencia equivalente sería 1 partido R1 más 1 partido R2. Si en vez de tener 2 tuviera 3, pues más 1 partido R3. Si tuviera 4, más 1 partido R4. ¿Vale? Decía, lo mismo que aquí, yo lo que hago es sumar las resistencias. Aquí lo que hago es que la inversa de la equivalente es sumar las inversas de todas las resistencias que tengamos. Nosotros no vamos a hacer más de 2 resistencias en paralelo, ¿vale? Pero podríamos tener 3 o 4, y de hecho voy a hacer también la de 3 para que veáis cómo se hace. Porque esto en principio, si yo digo, oye, calcúlame la equivalente, vale. Pero ahora me tenéis que despejar la resistencia equivalente, ¿vale? Como yo tengo aquí una suma de fracciones que tienen distinto denominador, voy a hacer lo siguiente. 1 partido la resistencia equivalente, voy a coger a esta fracción, voy a multiplicar y a dividirla por un mismo número, que va a ser R2. Recordad que R2 es 100 ohmios, ¿vale? Lo que sea. Voy a multiplicar esto y a dividirlo por R2. Si yo multiplico por 2 y divido entre 2, me queda igual. O si multiplico por 100 y divido por 100, me queda igual. Si yo multiplico y divido por el mismo número, no estoy haciendo nada malo, ¿vale? Pues voy a multiplicar y a dividir por R2. R2 partido R1 por R2. Y aquí voy a hacer lo mismo, pero con R1. Voy a multiplicar y a dividir por R1, el que tengo en la otra, ¿vale? R1 por R1 por R2. ¿Vale? Multiplicar y dividir por R1. El R2 ya estaba. Entonces, observad una cosa. Yo ya tengo los mismos denominadores. Por lo tanto, puedo poner una única fracción que tenga R1 por R2 y en la parte del numerador R1 más R2 o R2 más R1. ¿Vale? Me queda 1 partido la resistencia equivalente sería igual a R1 por R2 y aquí R1 más R2. Pero esto no es la equivalente, es la inversa. Para que sea la equivalente, esto que está dividiendo se pasa aquí multiplicando, esto que está dividiendo se pasa aquí multiplicando y esto que está multiplicando se pasa aquí dividiendo, ¿vale? O si queréis, ¡pum!, le damos la vuelta a esto y a esto a la vez. Entonces me quedaría que la resistencia equivalente sería R1 por R2 partido R1 más R2. Esta es la que la gente se aprende de memoria, ¿vale? R1 por R2, es decir, el producto de las resistencias partido la suma de las resistencias. Imaginémonos que esta vale 100 ohmios y que esta pues también vale 100 ohmios. ¿Cuánto sería lo equivalente a tener dos resistencias de 100 ohmios en paralelo? Pues hago la fórmula. Resistencia equivalente sería R1, 100, por R2, 100, 100 por 100, partido R1 más R2. 100 más 100. La resistencia equivalente sería 100 por 100, 10.000, partido 100 más 100, 200. Pum, 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 2 0 con 2 0, 100 entre 2, 50 ohmios. Tener dos resistencias de 100 ohmios en paralelo es lo mismo, es equivalente a tener una resistencia de 50. Como veis, el poner resistencia en paralelo sirve para tener una resistencia menor que las originales. Si ponerla en serie sirve para tener resistencias mayores, poner la resistencia en paralelo sirve para tener resistencias menores, ¿vale? Esta historia, ya digo, no hace falta que os lo sepáis, esta vería bien, pues porque así no te tienes que aprender la fórmula, y sobre todo por lo siguiente. Voy a hacer ahora, y esto de aquí no se pide para este nivel, pero por si acaso, dentro de varios años, tenéis que hacer varias resistencias en paralelo, 3 resistencias en paralelo o 4 resistencias en paralelo, y no os acordáis, pues le echáis un vistazo a esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer 3 resistencias en paralelo. R1, R2, R3. ¿Vale?
tres resistencias en paralelo. Tengo el cable que viene por aquí, tengo R1, R2, R3. Entonces, en ese caso, la equivalente sería 1 partido la resistencia equivalente sería 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Si os habéis fijado, yo aquí lo que he hecho ha sido buscar tener el mismo denominador en los dos sitios, ¿vale? Y por eso aquí he multiplicado por el R1 y aquí he multiplicado por el R2, para tener los dos sitios R1 por R2. Pues aquí mi idea es tener R1 por R2 por R3. Entonces, este primero lo multiplico y lo divido por R2 por R3. Y tendría R2 por R3 partido R1 por R2 por R3 más. Ahora aquí, como ya tengo el R2, pues multiplico y divido por R3. Pues tendría R1 por R3 partido R1 por R2 por R3 más. Y como aquí ya tengo el R3, pues multiplico y divido por R1 y R2. R1 por R2 partido R1 por R2 por R3. Y ahora aquí, esto es 1 partido la resistencia equivalente, ¿vale? Y aquí ya tengo el mismo denominador, por lo tanto puedo ponerlo solamente una vez. R1 por R2 por R3, y aquí arriba pues sería R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Como veis, bueno, para tener la equivalente habría que darle la vuelta, ¿vale? Resistencia equivalente, aquí lo que está abajo lo paso arriba, lo que está arriba lo paso abajo, y aquí lo que está abajo lo paso arriba y lo que está arriba lo paso abajo. Es lo mismo que multiplicar en cruz, ¿vale? Por la resistencia equivalente sería R1 por R2 por R3 partido R1 R2 más R1 R3 más R2 R3. ¿Vale? Esto no se pide a nivel de segundo, pero para que veáis cuál es la norma general. Si entendéis esto, podéis hacer 4 resistencias equivalentes o 5 resistencias, o sea, 5 resistencias en paralelo, las que haga falta. Nosotros vamos a usar solamente esta. ¿De acuerdo? Bien, una última cuestión, ya para terminar de marronear el folio. Podemos tener asociaciones en serie, asociaciones en paralelos o asociaciones mixtas. ¿Qué podría ser una asociación mixta? Pues por ejemplo, esto. R1, R2, R3. Esto que es serie, paralelo, pues son las dos cosas. Por un lado tengo estas dos en serie. Pues yo podría sustituir esas dos por una que fuera R1 más R2, ¿no? Y ahora, una vez que ya tengo el R1 más R2, pues esa está en paralelo con el R3 y utilizaría esta. R1 más R2, paréntesis, por R3, y aquí R1 más R2 más R3. ¿Lo estáis viendo? Es decir, aquí yo primero lo divido en dos. Puedo tener este tipo, en cuyo caso, en primer lugar, haría esto, la resistencia equivalente de estas dos que están en serie, la calcularía, y luego ya hago dos en paralelo. O tengo la otra opción. Tengo una R1 aquí en serie con una asociación que está en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que haré? Pues en primer lugar, esta la cambio por su equivalente de paralelo. Y ya tendré pues dos en series R1 más lo que me salga de esta cuenta, ¿vale? Entonces, si me sale una de estas, primero hago la que está en serie y luego lo que está en paralelo, o primero hago lo que está en paralelo y luego hago lo que está en serie. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer algún ejercicio de calcular resistencias equivalentes. Hasta luego.